Muy buenos días, colegas. Esta reunión que hacemos los segundos martes del mes en el Departamento de Medicina Interna tiene como propósito el actualizar algunas informaciones que han aparecido en la literatura sobre electrocardiografía y escoger algunos de los electrocardiogramas de los que internos, residentes, fellows, profesores han aprendido y que pueden ser de utilidad en la interpretación de los electros de nuestros pacientes en el futuro. Pues esta vez estamos este mes de septiembre celebrando un mes muy especial, además del mes de la amistad. Fue el natalicio, el 4 de septiembre, del doctor Manuel Uribe Ángel. De verdad que es uno de los médicos antioqueños por antonomasia y que nos muestran no solamente su capacidad médica y de resolver problemas de salud pública e individuales, sino tener una formación humanística. Justamente fue él el fundador de la Academia de Medicina de Medellín y de la Academia de Lengua. Entonces, nos muestra a través de su producción literaria como geógrafo, como historiador, cosas maravillosas. Es la razón por la que uno de nuestros edificios, banderas de la facultad, lleva su nombre. Aquí es importante que recuerden esto. Y justamente en este mes, nuestro actual jefe de la sección de cardiología invitó a dos de los antiguos jefes que estaban coincidentemente en la ciudad, y se recordó esta fotografía que él mismo dijo: aquí hay como 100 años de la cardiología del departamento. Aquí tenemos tres de los jefes anteriores: el doctor Gilberto Martínez, dos de los profesores que lo acompañaron a él durante mucho tiempo, el doctor Jairo Velázquez Toro y el doctor Tulio Franco, que aún vive, se acerca a los 100 años. Está el doctor Javier Correa, quien está en España en este momento, fue director, jefe de la sección por muchos años, y el doctor Alfonso Mejía, todavía muy activo en las reuniones de Club de Revista y nos sigue acompañando como docente. Y mostrar esa renovación generacional. Nuestros dos eh, recientes egresados del programa de cardiología, el doctor Osvaldo Aguilar y el doctor John Freddy Salamanca, a quienes les deseamos muchísimos éxitos y sabemos de que van a continuar con nosotros acompañándonos en estas actividades académicas, porque nutrieron inmensamente durante 2 años todas las actividades académicas de la sección. Muchos éxitos. Quería contarles dos artículos bonitos que aparecieron este mes. Uno de ellos, un caso de imágenes clínicas en medicina, donde se muestra un caso clínico de cardiopatía ritmógena del ventrículo derecho. Es una historia muy, muy interesante de una señora de 59 años de edad que ingresa al hospital con un hematoma subdural después de un episodio de síncope no anunciado. Ella tenía entre sus antecedentes la muerte súbita de un hijo. ¿Ven ustedes la trascendencia de esa pregunta cuando hay ese problema de cardiología por muerte súbita cardíaca a los 29 años? El segundo día de estar hospitalizada empezó a hacer una taquicardia ventricular monomórfica sostenida sin colapsarse. Ya después de salir de ella le tomaron este electrocardiograma que evidenció algo que fácilmente se nos pasa por alto, y es la presencia de unas ondas T negativas B1, B2, B3 y B4, con una imagen de un bloqueo de la rama derecha no avanzado. Pero un detalle muy interesante es la presencia de onda épsilon, para que lo tengan en cuenta en pacientes que presentan taquicardias ventriculares no sostenidas y lo mismo cuadros sincopales. Entonces esta paciente se estudió y demostró todo lo que se necesita estudiar para llegar a la conclusión de una
una cardiomiopatía ritmógena del ventrículo derecho. Es un artículo bonito de New England Journal y aquí está bien la observación de esa onda epsilon para que la tengan en cuenta entre las morfologías que vemos en pacientes con palpitaciones, con síncope, con historias en su familia de muerte súbita, ¿cierto? Y este otro artículo que el doctor Alejandro Narváez me compartió el día de ayer, miren ustedes, es un artículo que nos hace reflexionar sobre esa relación del cerebro y el corazón. Este es un paciente de 30 años, sin antecedentes médicos conocidos, fue a urgencias por un cuadro de vértigo, vómitos, disartria, debilidad del lado izquierdo. Negó definitivamente dolor de pecho, disnea. Se encontró una tomografía computarizada con un infarto del hemisferio cerebroso izquierdo y del área pontina. Y miren ustedes el electrocardiograma que se le tomó a este paciente. Yo creo que algunos no han leído ese artículo. Yo no sé si de pronto se animan a decir, si tú ves este electrocardiograma, Emilio, ¿qué piensas de ese electrocardiograma y qué diagnóstico haces? ¿Te animas, Emilio, a participar? Hola, profe, pues es que es de algunas catástrofes intracraneales que sabemos que por injuria neurocardiogénica pueden dar todas esas manifestaciones electrocardiográficas. ¿Qué ves ahí? ¿Y qué diagnóstico harías tú con ese electrocardiograma? Para que se lo Hay unas digamos a todos, test, porque hay es unas interesante. ondas test muy altas, no sé el QT, cuánto alcanza a tener. Hay unas ondas test muy altas y el QT no alcanza a tener más de 400. Y la expresión importantísima del segmento ST. Del ST. Esto es una TD. Ánimo. Este patrón no se nos puede olvidar, Emilio. Siempre que estemos, eso en un cuadro, no como el del paciente, sino en un cuadro de dolor de pecho, este patrón te dice una T de Winter y te dice definitivamente la descendente anterior está tapada. Tengo que llamar a un hemodinamista para que lo abra. Entonces, esto inmediatamente creó las alarmas de todo el equipo. Entonces encontraron unas troponinas terriblemente elevadas, encontraron un ProBNT, un péptido natriurético ProBNT altísimo, y pues por supuesto que le hicieron pruebas para trombofilia, vasculitis, síndrome antifosfolípido, todo negativo, y el ecocardiograma mostró anormalidades regionales de movimiento de la pared del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección reducida al 36%, y con ese cambio en el electrocardiograma, vean el lío, ¿será que hizo un infarto y embolizó al sistema nervioso central? Pues a ese paciente se le estudió y encontraron de que había una disección de la vertebral, la corrigieron y tenía definitivamente un infarto cerebeloso y en la zona pontinia muy grande, infarto no isquémico, perdón, no hemorrágico, y entonces empezaron a manejar como tal, y lo mismo le dieron manejo a lo que estaba ocurriendo en el corazón. Entonces, a los 6 días después de tratamiento con este paciente, vean ustedes cómo ese electrocardiograma se normalizó, y a los 6 días el electrocardiograma que se normalizó y se encontró que tenía ya una fracción de eyección del 66%, había recuperado la contractilidad segmentaria. Entonces, esto nos está empezando a alertar de que siempre hemos considerado que hay una relación entre los ictus cerebrales con alteración cardíaca, no solamente cambios electrocardiográficos, sino que se pueden presentar cambios isquémicos de lesión cardíaca que elevan troponinas, que a veces son asintomáticos, hay hasta infarto agudo de miocardio. Tú lo estabas diciendo, Emilio, hay cambios de la T, del segmento ST, disfunción ventricular y aún muerte súbita. Entonces, eso es algo para tener siempre en cuenta, en que hay una asociación bien importante entre las alteraciones vasculares cerebrales abruptas
como los ictus y la parte cardíaca. De manera que este artículo es muy bonito, como digo, apareció el día de ayer y vale la pena que lo tengan todos en cuenta cuando reciban un paciente que tenga estas características. No sé si tengan Profe, algún comentario. si me Claro, permite adelante. una anotación pequeñita adicional, es tan importante ese síndrome Stroke-Hart o como a veces lo encuentra uno en la literatura en español, la injuria neurocardiogénica, que en el consenso de Takotsubo, el Intertac, le dedican un capítulo entero y queda como un subgrupo completamente independiente de cuando es por catástrofes intracraneales, porque pues es muy conocido, digamos, la asociación de esta entidad con una injuria cardíaca muy severa que incluso a veces requieren soporte circulatorio mecánico y demás, muy ilustrativo. De acuerdo, pero este es el primer caso que se comprueba una T de Winter, ¿cierto? Y vean ustedes la Sí, trascendencia. yo Si nunca la yo, había visto así tan clara, no, nunca, jamás. De hecho, no lo sorprendente, ha ¿no? fijado, profe. Y miren la decisión tan importante que significa esto. Si yo pienso que lo que hay es un infarto de miocardio, cateterizo a ese paciente, le pongo anticoagulantes, le pongo antiagregantes plaquetarios y tiene lo que es una lesión cerebral isquémica, se convierte en hemorrágica y es fatal para el paciente. Entonces, a este paciente se le estudió con un angiotac de coronarias que mostró solamente un puente sobre la descendente anterior que no explicaba todo el compromiso del paciente, de manera que esto ayudó a decir, no nos metamos a hacer nada en las coronarias, y efectivamente se resolvió el problema cerebral y desaparecieron los cambios cardíacos. Aunque aquí no sabemos exactamente qué es lo que pasa, pero esa descarga adrenérgica, como el Takotsubo, como lo acabas tú de decir, explica posiblemente muchos de estos cambios. Entonces es interesante que estemos muy atentos con esto. Muchas gracias, Emilio, por la observación. No sé si los profesores tengan algún comentario, algún comentario para hacer. Si ustedes lo consideran, bienvenidos. No es sino que le den la mano que estamos atentos para darles a ustedes el micrófono y puedan preguntar o hacer sus observaciones. ¿De acuerdo? Y gracias, Alejandro, por compartir este artículo tan interesante y tan valioso para todos. Bueno, jóvenes, entonces tenemos unos casos que son de aprendizaje para todos. El primero es un paciente de 61 años de edad. No sé, Edwin, ¿tú quieres presentarnos a ese paciente que tú lo mandaste y creo que aprendimos mucho de eso? Le damos, por favor, al doctor Edwin, le damos Edwin de la Peña, por favor, le damos el micrófono. Yo trato de conseguir el micrófono para ti. Aquí está, Edwin, listo. Por favor, Edwin, nos cuentas sobre este paciente porque creo que de él aprendemos muchas cosas. Listo, hola, profe, ¿me escuchan bien? Sí, señor, te oímos muy bien, Edwin. Listo, profe, gracias. Bueno, sí, profe, este es un paciente pues de la práctica diaria que tuvimos una vez en ronda. Se trata de un paciente masculino, tiene 61 años, antecedente importante de tabaquismo pesado y antecedente de EPOC. Es recién cuando lo vimos, ya le habían puesto pues oxígeno porque había cumplido los criterios de oxígeno domiciliario. El paciente consultó al servicio de urgencias por disnea y tenía aumento en la tos, pero la expectoración había sido la misma de siempre, sin aumento como tal en el volumen, ni tampoco como tal en la purulencia. El paciente cuando consultó también era en la historia clínica, y el paciente fue también enfático en que tenía un dolor en el hemitórax izquierdo, que el dolor era de tipo opresivo, que iba en reposo, no era como tal irradiado, pero sí refería que era como en todo el hemisferio izquierdo. Fue aproximadamente unos 10 minutos de duración y no se asociaba, pues, digamos, con náuseas, con diaforesis, no se asoció con síntomas vegetativos. Y el paciente era claro en decir que, pues, cuando él caminaba o hacía, que montaba a veces bicicleta, no se relacionaba, pues, como con el dolor, no se relacionaba con el ejercicio, con la actividad física, y que en ese momento, cuando le dio el dolor, pues él se encontraba en reposo y pues el reposo y eso no le mejoró tan bien como tal el dolor. El paciente, cuando ingresó, se sospechó pues entonces que lo principal era una exacerbación no infecciosa de su EPOC y se le hizo una radiografía y todo, pues estaba, digamos, con límites normales sin opacidades. Se realizó un electrocardiograma, el cual observamos aquí en pantalla,
que si lo describimos entonces de manera sistemática, pues tiene una buena estandarización. Vemos que tiene 10 milímetros por milivoltio, 25 milímetros por segundo, y observamos que tiene un P positivo en D2, pues un ritmo sinusal, RR regular, y vemos también que en las derivadas frontales observamos que tiene una desviación del QRS como hacia la derecha, que vemos que en ABR es positivo, vemos que tiene un RS en D1, tiene una Q en D3, y la T pues, tiene tendencia a ser como isobifásica o negativa en D3, ¿cierto? Como observamos también aquí, y también observamos también en D2. Muy bien. Sí, señor. Este paciente... Un eje además, en tierra de sí, nadie, ¿no, Edwin? Un eje del sí, profe, QRS en tierra exactamente. de nadie. Claramente Tierra de hay nadie. una S profunda en D1. Sí, señor. Muy bien. Y las derivaciones Exacto. que más lo impresionaron a ustedes ante Correcto. este cambio tan profundo de las T de B2, B3, B4, B5 y la molestia del pecho los puso a patalear, ¿cierto? Total, profe. Fue un caso bastante retador en ese sentido, porque cuando lo vimos, nosotros dijimos, uy, pues especialmente a mí me pareció un poco como impresionante un poco, y yo dije, ve, estas T están muy simétricas, muy invertidas, y bueno, el paciente consultó en ese momento. Cuando llegó pues al servicio de urgencia no tenía como tal dolor de pecho. Ahí me surgió entonces la duda de qué posibilidad hay que este paciente tuvo un patrón de alto riesgo asociado como fue un síndrome de Wellen, ¿cierto? Bueno, Entonces, cierto, perfecto, muy bien. sí, Y señor. pensando en eso y ante la duda con el paciente, ustedes le hicieron una ecocardiografía, ¿cierto? Sí, señor. Al paciente, profe, le habían hecho unas troponinas también, Ah, ¿cierto? Que sí, las señor. troponinas le habían dado en 38 y a la hora le dio en 41 y a la hora en 38, ambas, digamos, como debajo del percentil 99, sin un cambio delta significativo como tal. Entonces, eso era también ahí. Nosotros le hicimos entonces al paciente, pensando también en diferenciales y contemplando también la posibilidad de, entendiendo su enfermedad pulmonar avanzada, se le hizo un ecocardiograma donde se observó una hipertensión pulmonar importante, la CV estaba conservada, era como del 56% aproximadamente, y no tenía trastornos también de la contractilidad. Entonces fue ahí donde, digamos, nos pusimos nuevamente, y especialmente mi persona, a revisar nuevamente como, bueno, qué criterios estaban a favor de Wellens, qué criterios no estaban a favor de Wellens. Entonces, entendiendo que el patrón de Wellens, cierto, es conocido porque el paciente cuando se presenta en momento de casi cuando se le hace el electro no tiene dolor, pero es un paciente que ya ha tenido historia de una angina inestable. El paciente, si bien la cohorte inicial donde se describió, los pacientes tenían las troponinas, no eran negativas, pero sabemos que la limitación había por la tecnología de la CPK en ese momento, probablemente. Y también se describe que el paciente no debe tener trastornos como tal de la conducción interventricular, y debe tener una adecuada progresión del QRS desde B1 hacia B6. Y vemos que este paciente, la progresión del QRS de B1 hacia B6, digamos, no es la que uno espera. Entonces, hay una pobre progresión desde el QRS también, y teniendo pues en cuenta también como todo el caso, el contexto clínico del paciente, y que ha sido, pues yo me he encontrado ya como 2 o 3 casitos en lo que llevo de mi corta experiencia, pero siempre me han llamado la atención porque encuentro esa T invertida y el paciente tiene antecedentes de EPOC avanzado. Entonces creo que era válido por volver a recordar, profe, como esos criterios para pues uno no, de pronto no asustarse tanto, o también, digamos, estar más alerta en cuanto para poder diferenciar uno de otro. Perfecto. Nuevamente, tú hiciste unas observaciones muy valiosas. Patrón de Wellens sería la historia que tú decías, el paciente previamente, dolores anginosos característicos, llega sin dolor de pecho, hay unas T profundas, simétricas, que aquí de pronto son un poquito no tan simétricas, pero lo más interesante es que no tenga evidencia de Q, no debe haber Q, porque teóricamente un Winter es un síndrome de tipo angina inestable severo. Y la otra cosa importante, así como tú decías, hombre, que no tengamos razones por las cuales se presente esta T, que podría ser cuando vemos
la morfología de V1. Fíjate, esa morfología de V1 con un eje desviado a la derecha o más al territorio de nadie, esa R tan alta, esa R mayor que S en V1, acuérdense las causas de R mayor que S en V1, hipertrofia ventricular derecha, WPW, bloqueo de rama derecha, colocación de electrodos inapropiados, la necrosis basal lateral. Entonces, esta T, ante una R tan importante en B1, le hace pensar a uno de que posiblemente pueden ser los cambios secundarios por hipertrofia ventricular derecha. Entonces, recordemos esos criterios de hipertrofia ventricular derecha, que son el eje desviado a la derecha o mucho más allá de eso, la morfología de R mayor que S en B1 como la vemos en nuestro paciente, a veces también alcanza uno a ver signos de anormalidad auricular derecha, y lo que tú estabas anotando, esos cambios del STT en B1, B3, y si hay una hipertrofia ventricular derecha muy importante, pues se avanzan posiblemente hasta B4 y B5. Entonces, ustedes hicieron un enfoque muy bonito de este paciente, de que lo manejaron como tal. Yo te hice una pregunta que puede ser interesante para tenerlo en cuenta en un paciente que llega con estos cambios de cor pulmonale posiblemente, en el que puede haber una descompensación y que puede ser importante el manejo de ese paciente y vigilar muy estrechamente los signos de falla clínica del ventrículo derecho. Y ahora tenemos ayudas adicionales en la ecografía para mirar cómo está la presión de la aurícula derecha, cómo está colapsándose la vena cava, y entonces esas son ayudas que nos dan para pensar si ese paciente tiene además signos de falla cardíaca derecha. Y pues posiblemente también los marcadores nos pueden orientar. No sé si los profesores tengan algún comentario adicional sobre este caso que nos presentó Edwin, y que creo que es un caso que con frecuencia lo vemos porque nuestros pacientes con problemas de POC, hipertensión pulmonar y cor pulmonale son muy frecuentes. Edwin, muchas gracias. A usted, profe, gracias. Si hay algún comentario de parte de los compañeros o una levantadita de mano, que pues, les asignamos el micrófono. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos este otro paciente que el doctor, como siempre, el doctor Santiago Giraldo nos acompaña compartiendo los casos que le han parecido importantes y los que ha aprendido. Santi, no sé si estás con nosotros para que nos cuentes sobre este electro que nos compartiste. Tal vez hoy no pudo estar con nosotros el doctor Santiago. Bueno, entonces vamos a ver este, y aquí sí le pido el favor a uno de los internos que nos dé su apreciación, porque esto es un problema que vemos con frecuencia en urgencias. Es una mujer de 26 años, sin unos antecedentes importantes, sufre una herida con arma cortopunzante en tórax anterior. A veces esos punzones que hacen la entrada a tórax anterior, la trasladan inmediatamente a urgencias. Realizan una toracotomía anterolateral izquierda donde se encuentra herida el ventrículo derecho de 1 centímetro, llevan a rafia primaria y remiten al centro de mayor complejidad. En la UCI solicitan un electrocardiograma control 4 horas luego del episodio. Paciente aún bajo ventilación mecánica sin soporte vasopresor, sospechan la lesión de una arteria coronaria, por lo que interconsultan a cardiología. Entonces, este es el electrocardiograma que obligó a que se hiciera esa consulta. Y miren qué bonito, ustedes, no todos estuvieron la reunión del mes pasado, pero Marcela nos mostró un caso de un paciente quien tuvo una historia parecida, pero después de la cirugía se colapsó, se tomó un electrocardiograma que mostró en esa oportunidad claramente no solamente la elevación del segmento ST en un territorio específico, sino ya presencia de ondas Q, y se demostró que se había ligado a una arteria coronaria. Entonces, en este caso, querían estar seguros de que de pronto no estuviese cursando un infarto de miocardio, ante el que se podría hacer todavía algo para evitar el daño ventricular que lleva a una falla cardíaca posterior.
No sé si alguno de los internos se anima. Ana María Pérez, David González, Manuela Bolaños, María Camila. ¿Quién se anima a hacer? ¿Qué piensa de este electrocardiograma? ¿Hay necrosis o hay cambios que coinciden con lo que ha pasado con ese paciente de una toracotomía, un trauma cardíaco? Bueno, no sé, se anima Santiago Padierna de pronto. Santi, Hola, profe, ¿podrías? sí. Adelante. Listo, profe. Bueno, entonces, lo primero era que, bueno, mirar siempre las partes técnicas del electrocardiograma. Vemos que tiene una P positiva en D2, parece un ritmo sinusal, y ya nos llama pues mucho la atención, pues tiene un eje normal, tiene pues, complejos positivos tanto en D1 como en ABF. Nos llama mucho la atención la elevación que tiene del segmento ST, que realmente está comprometiendo muchas derivadas, ¿no? En D1, D2, en ABL, en ABF pareciera también tener como algo de elevación, en las precordiales de B3 a B6 tiene elevación del ST, y muy llamativo que tiene un PR descendido y también pareciera como con un signo de SPODIC asociado a un PR como en ascenso una VR, que ¿Tú teniendo en nos cuenta recuerdas que qué es tuvo una el signo de cirugía. Spodigi, Santi? Profe, sí, ese descenso que está marcado y por ejemplo en D2 entre las dos flechas se ve muy bonito ese descenso del segmento como del TP. Lo vemos. Perfecto. Entonces, mira qué bonito todo. ¿Y qué te parece ABR? Profe, tiene como en ascenso el PR en la VR y tiene esa depresión del ST ahí. Bueno, Mira qué tan bonito. Entonces, todo lo que nos has descrito te lleva a concluir que tiene una pericarditis, profe, una probablemente pericarditis. ¿Por secundaria a la algún lado intervención hay onda Q quirúrgica de pronto. patológica? ¿Por algún lado hay? Yo no veo, profe, la Eso. verdad. Entonces, ¿tú qué piensas ante la consulta que hace el colega? Hombre, ¿será que ese paciente le ligaron la arteria coronaria descendente anterior? Profe, yo pensaría que no, por la elevación tan difusa del ST que no corresponde a un solo territorio de una arteria y que tiene muchos otros signos sugestivos de una pericarditis. Perfecto. Entonces, fíjate qué tan bonito es este concepto y que queda tan claro. A ese paciente se le hizo se le hizo la ecografía y definitivamente encontraron que estaba bien, el ventrículo izquierdo se estaba controlando bien, no encontraron derrame pericárdico y pues toda la historia clínica apunta a que es un cuadro de tipo inflamatorio. Se le dieron al paciente antiinflamatorios con el que salió y el paciente mejoró completamente al cabo de unos días y se pudo recuperar. Santiago, muchísimas gracias por tus aportes, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si los profesores tengan algún comentario, los demás asistentes, preguntas, son todas bienvenidas, ¿ok? Bueno, Edwin, no, ¿quién? Alberto Alzate. Alberto, ¿estás con nosotros? Alberto nos compartió este paciente. Adelante, déjate, le asignamos el micrófono, por favor, Alberto. Ya, adelante, Alberto, tienes el micrófono. Cuéntanos Profe, ¿cómo está? de esa Buenos días. paciente y por qué aprendiste cositas y te llamó la atención este electrocardiograma y esta historia. Pues, profe, este fue un caso que pues, en realidad yo lo conocí en Salas, le llegó también al doctor, pues, al compañero Narváez, aquí en Zambi, y llama mucho la atención porque era como muy de libro, pues muy clásico el patrón que observamos y aprendimos mucho también y muy bonito después del manejo que se le dio. Era una mujer Cuéntanos de la historia. 36 años, sí, sin antecedentes relevantes, en realidad lo único relevante era un inicio reciente de actividad física vigorosa relacionado con su actividad laboral como secretario en un gimnasio y un consumo, empezó pues con un consumo, digamos que frecuente, de lo que ella denominaba preentrenos, que pues cuando revisábamos son como estas bebidas que tienen taurina, cafeína, aminoácidos, no tenían hormonas tiroideas, pues corroboramos con toxicología y era como ese antecedente relevante.
empezó desde hace un mes con episodios de palpitaciones, digamos que molestias torácicas que no eran muy claras, y ingresó por un cuadro pues agudo de disnea, palpitaciones y un pre-5 con una lipotimia. Cuando ingresó pues aquí a urgencia tomó el electrocardiograma pues que usted tiene, profe, ahí. Perfecto, entonces cuéntanos qué observaste, porque este electro es, como tú lo dices, muy característico, pero es un mensaje lindo, porque muchas veces esto no es tan evidente y se nos pasa por alto. Siempre que haya palpitaciones, es importantísimo el poder tomar un electrocardiograma, aún en momentos que el paciente no tiene síntomas, porque hay que estar siempre puesto en la mente que no se le pase por alto a uno lo que se ve en esta paciente. ¿Qué encontraron en esta paciente, Alberto? Profe, sí, pues vemos lo que comentábamos de pues, un ritmo sinusal. De inmediato llama la atención cuando uno observa pues el PR, un PR muy corto, sobre todo pues que lo vemos muy claro aquí en las derivadas de miembros, y un QRS que digamos que pega en el palo, pero claramente pues hay una onda delta alrededor de 100 milisegundos o puede llegar hasta los 120. Es como lo que más nos llama pues como la atención en esto, y también cuando miramos en estas derivadas precordiales un patrón de bloqueo de rama derecha. Fíjate, verás, eso que estábamos charlando, R mayor que S en B1, entonces, hipertrofia ventricular derecha, WPW, pues preexcitación, ¿no? A veces puede haber, esta paciente tiene historia de palpitaciones y demás, el infarto que antes llamábamos de cara posterior, que es el infarto basal lateral, bloqueo de la rama derecha del arco de His. Entonces, este patrón en B1 es anormal. Siempre que encuentren una R mayor que es en B1, busquen una explicación, porque ese no es un patrón normal. Muy ocasionalmente, eso en un jovencito, una variante normal, pero es excepcional, ¿cierto? Entonces, en este caso, a veces puede ser, es el único detalle que uno encuentre y le permite a uno hacer el diagnóstico de preexcitación, ¿cierto? Entonces, vean ustedes los cambios tan sustanciales que hay tanto en la despolarización, cambia completamente la despolarización por ese haz anómalo y cambia completamente la repolarización. Son cambios, otra vez, vean ustedes, B1, B2, B3, son cambios del T secundarios supremamente importantes. Las modificaciones de la T en B1, B2, B3 pueden ser dadas por hipertrofia ventricular derecha, por preexcitación, por un tromboembolismo pulmonar, sobrecargas bruscas del ventrículo derecho. Bueno, ¿qué hicieron con este paciente, Alberto? Sí, profe, no, de inmediato pues el equipo de urgencias, el doctor Narváez identificó pues el patrón de Wolff-Parkinson-White, el servicio de electrofisiología la valoró, consideró que por las palpitaciones, por el presíncope y dado que presentaba un deterioro pues en su calidad de vida, la llevó al, pues, a la parte del laboratorio de electrofisiología para la ablación pues, del ¿Y anómalo. qué sorpresa tienes tú? ¿Cómo te Y es muy parecen los bonito, cambios tanto del bonito. PR como de la despolarización, de la repolarización? ¿Ah? Fíjate qué cambios tan sorprendentes. ¿Ah? Ve uno cómo cambia sustancialmente el patrón de despolarización y recuerden esto, ¿no? Si no es necesario hacer modificaciones en la estandarización, traten de tomar un electrocardiograma con con la eh, el voltaje, la estandarización usual, 1 milivoltio y 10 milímetros, y luego tomen el electrocardiograma con lo que ustedes necesiten de modificación de la estandarización. Pero sí es importante tener una estandarización normal, porque a veces se le pierden unos detalles. El doctor Domingo tenía la mano levantada. Domingo, ¿quieres participar? Adelante, Domingo, tienes el micrófono disponible. Buenos días a todos. Buenos Pues, días, Domingo. el comentario que quiero hacer es que si miramos no solamente el electro, sino la historia de la señora, porque yo he visto estos casos ya varias veces,
La historia de la señora también muestra de que ella está tomando unas bebidas, esas bebidas energizantes. Y el llamado a la atención mía es sobre las bebidas energizantes, cuyo contenido de lo que son la cafeína. Aproximadamente, debe ser un tarro se vive 100 que la gente tranquilamente se toma en la calle. Algunos toxicólogos han reportado que eso equivale más o menos a tomarse 20 pocillos de tinto. O sea, el estímulo que está teniendo el sistema autónomo, el estímulo que está teniendo el corazón por esa cantidad de bebidas estimulantes pudo haber disparado todo lo que está haciendo la señora. Y por eso, quién sabe si la misma actividad física que estaría haciendo ella, quién sabe cómo la estaría haciendo, porque eso también puede ser a las arritmias. Entonces, la llamada de atención mía es que una persona, por ejemplo, tenga que tener cuidado con esas bebidas que venden ambulantes, el Vive 100 y otros productos, porque eso también puede traer problemas. Ese es el único comentario que quiero hacer. Perfecto. Miren ustedes que ese detalle de la anamnesis que resalta Domingo, siempre que hay palpitaciones dentro del interrogatorio debe ir historia familiar de muerte súbita, consumo de sustancias, que hay que preguntarle al paciente, porque el paciente piensa que eso son cosas de la vida normal, como tomar aguapanela, y toma sustancias que pueden inducir arritmias. En este caso, vean ustedes lo interesante, que uno puede decir, eso es simplemente por las bebidas energizantes y no estudia el paciente, no le toma siquiera un electrocardiograma. Pero cuando hay historia de palpitaciones, no asumamos que simplemente es posiblemente un trastorno tiroideo o el uso de sustancias beta-2 estimulantes o cafeína. El electrocardiograma salva a esta paciente. Esta paciente toma una bebida energética, desarrolla una fibrilación auricular y como tiene un anómalo se muere. Hace una muerte súbita porque tiene un sustrato que facilita el desarrollo de fibrilación auricular y ante una carga inmensa, posiblemente de taurina o de cafeína y ejercicio intenso, puede llevarlo a una muerte súbita. De manera que es una reflexión importante ahora que tenemos la muerte súbita que tuvo el deportista durante la maratón de Medellín. Entonces es un detalle importantísimo para tener en cuenta en cuanto a ejercicio, presencia de palpitaciones y no subestimar esos detalles. Muchas gracias, Domingo. Bueno, vamos avanzando. No sé si hay algún comentario de los otros profesores, preguntas del auditorio. Listo. Marcela, yo creo que otra vez es contigo quien nos ayudas. Yo sé que te da pánico escénico como a todos nosotros de participar, pero ¿cierto que esa historia la compartiste tú? Marcela, ¿estás con nosotros? Hola, Julia. Adelante, jovencita. ¿Aló? Marcela. Es un caso muy bonito que Marcela nos compartió. Es una de las residentes de anestesia. Aquí está Marcela. Ok. Hola, profe. Dale, Marcela. Listo, jovencita. Mira, que yo sí que te acoso. Profe, ¿me escucha? Te oímos perfectamente. ¿Nos cuentas un poquito? Bueno. Sí, profe, esta entonces es una paciente de 68 años. Ella realmente, su motivo de consulta estuvo relacionado porque tuvo una caída desde su propia altura, que no estuvo relacionada pues como con mareo, ni con vértigo, ni con dolor torácico, ni nada, y sufrió una fractura desplazada del húmero izquierdo. Durante la hospitalización, porque estaba pendiente pues de cirugía de esa fractura, 3 días después presentó 2 episodios de diarrea y 2 episodios de vómito y ningún otro pues como síntoma asociado con ese pues con las deposiciones, y presentó una sensación como de fluyen y un dolor que ella refería era a nivel de la mandíbula. No presentó dolor torácico, no tenía disnea, pero entonces se le tomó un electrocardiograma donde interpretaron con un infradesnivel del ST de B2 a B6, le toman unas troponinas que fueron positivas y ya la remiten con diagnóstico pues de infarto a Carlos Hospital de San Vicente. Acá se le tomó este electrocardiograma. Ajá. ¿Qué te pareció? Eso, cuéntanos qué mostraba. Entonces nos llamaba la atención que tenía un descenso del ST en cara inferior en Marcela, D2. ¿qué te parece la estandarización? Estaba disminuida, estaba 5 Mira,
Mira lo que estábamos conversando ahorita. Por milivoltio. 5 milímetros por milivoltio. Disminuye esa evidencia de los cambios electrocardiográficos sutiles. Cuando tú ves aquí, y no sé por qué me pusiste una comparación, cuando está, y aquí está 1 milivoltio 10 milímetros, miren cómo uno observa con mayor claridad lo que está pasando en las derivaciones que aquí no es tan evidente, en ABR, la elevación del segmento ST, pero cuando está a 1 milivoltio 10 milímetros, no le queda la menor duda a uno decir, uy, aquí hay una depresión en 1, 2, 3, 4, 5, y hay una elevación en ABR, aquí pues no vemos las derivaciones de miembros, pero mira aquí cuando ponemos la estandarización de 1 milivoltio, 10 milímetros, nuevamente la insistencia. Tomen un electrocardiograma con la estandarización usual, si hace falta. Luego hacen la modificación de la estandarización. Si están los voltajes muy altos, 1 milivoltio 10 milímetros, 5 milímetros, o si están muy bajitos, 1 milivoltio 20 milímetros. Y observen que aquí no le queda a uno la menor duda de esos cambios que aquí ya le parecen a uno más sutiles y se le pueden pasar a uno por alto. Entonces, ese solo detalle de la estandarización como aspecto técnico, miren ustedes que es algo que les ayuda a no pasar por un detalle. Entonces vean qué tan chévere lo que nos acaba de decir Marcela, de ese cambio de ABR, la depresión en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derivaciones. Entonces con ese hallazgo, ¿cuál fue la sospecha, Marcela? Profe, la sospecha fue que tenía una enfermedad del tronco. ¿Y qué hicieron? Se llevó, ¿cómo, profe? Sí, exactamente. ¿Qué se hizo ¿Qué a hicimos? continuación? Ah, bueno, sí, se llevó a coronariografía con la confirmación pues, diagnóstica. Perfecto. Entonces, ¿qué se encontró? Profe, entonces se encontró una lesión severa del tronco del 90%, calcífica ostial y del 60% distal, una descendente anterior con una lesión calcífica proximal y media del 99% con lechos distales de regular aspecto, una circunfleja ocluida crónica ostial con llenada retrógrada por circulación heterocoronaria y una coronaria derecha dominante con lesiones severas del 99% en el tercio medio. Se confirma entonces la enfermedad coronaria severa del tronco y de 3 vasos. ¿Y cómo se orientó el manejo de esta paciente? Profe, entonces se le pidió pues el concepto de cirugía cardiovascular, quienes dicen que pues por los vasos severamente calcificados, pues técnicamente no es posible hacer la cirugía. Se le pidió luego el concepto de hemodinamia a ver si podían hacerle algún tipo de intervención, pero tampoco tenían pues como opciones de manejo percutáneo, entonces se decidió manejo médico. Perfecto. Yo pienso que aquí hay varias enseñanzas. Siempre que ustedes tengan una persona que tiene una caída desde su propia altura, toca insistir mucho en sintomatología que pueda indicarle a uno un trastorno del ritmo, como una alteración de conducción auriculoventricular, una taquiarritmia. Rara vez hay síncopes o caídas por enfermedad isquémica, pero la enfermedad isquémica puede originar de pronto alteraciones en el ritmo cardíaco. Entonces, siempre esa parte, los pacientes, como no recuerdan muy bien qué pasó, confabulan y dan una explicación para evitar de pronto quedar mal, decir, hombre, se me perdió el conocimiento un momentico. Hay que insistir mucho. Y no dejen de examinar al paciente juiciosamente, porque es posibilidades. Hay dos personas que levantaron la mano. ¿Tú me ayudas, Emilio? Entonces, ese es un primer mensaje. El segundo mensaje es de que no siempre que encontremos esto, este patrón tiene que ser dentro de un escenario de dolor de pecho, porque estos cambios pueden ser dados por algo distinto. Por ejemplo, yo estoy haciendo una prueba de esfuerzo y durante la prueba de esfuerzo puedo tener estos cambios
de depresión del segmento ST y elevación del segmento ST en ABR y en B1. Y no necesariamente quiere decir que está el tronco comprometido. Puede haber otras razones de tener una isquemia inducida por otras causas, no solamente una enfermedad obstructiva del tronco. Entonces, siempre la historia clínica es fundamental. Bueno, entonces, adelante. Marcela, muchas gracias por compartirnos un caso tan interesante. Y bueno, no sé quién tiene preguntas y comentarios que había. Domingo tiene la mano levantada. Adelante, Domingo, que tienes el micrófono asignado. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? Domingo, adelante, te oímos. Llama la atención, Carlos, con relación a la historia de esta señora que tuvo ese cuadro y mirándonos la historia clínica de esa señora, ya viendo que los cirujanos dicen que no la pueden operar, los hemodinamistas también. Entonces esto es como un caso interesante porque la señora no puede quedar inactiva. Es una paciente que debería ser remitida a un programa de rehabilitación cardíaca en donde pues, se pueden hacer alguna serie de consejerías de la parte de las medicaciones, hacer ajuste de las medicaciones, la terapia médica óptima que tanto se está hablando hoy en día, y ver qué puede hacer la señora y qué no puede hacer. Son 68 años que tiene la señora, a pesar de tener su enfermedad coronaria severa, también con una buena terapia en la parte de rehabilitación cardíaca, de ejercicio, la parte de la medicación. Ella es diabética, controlando su glicemia, su hipertensión arterial. Nosotros podríamos brindarle una buena atención y una mejor calidad de vida a esa señora en el tiempo que pueda seguir viviendo, creo yo. Fíjense todos, ese mensaje de Domingo es muy importante. Alguien dice, desahuciaron a esa paciente porque no pudieron revascularizarla. Esa paciente no tiene angina aparentemente y es una paciente que con manejo médico y dentro de ellos, una vez que se recupere de su fractura o resuelvan su fractura, el vincularlo a un programa de rehabilitación cardíaca es esencial para complementar con el manejo médico. El manejo médico en enfermedad coronaria crónica se ha convertido en un puntal tan eficiente como la revascularización percutánea o quirúrgica. Lo saben ustedes por los nuevos estudios que han llegado, de manera que esa paciente no está desahuciada, esa paciente debe ser manejada médicamente y dentro de las actividades, justamente rehabilitación cardíaca para que ella pueda retornar a su actividad lo más cercana posible a una vida normal. Muchas gracias, Domingo. No sé si hay algún otro comentario de parte de los compañeros o de los profesores. Gracias, Domingo. Bueno, no sé si con nosotros está la doctora Carolina, nuestro residente, nuestro fellow de cardiología. Caro, ¿estás con nosotros para darte la mano, levantar la mano sobre esta paciente que tú la conoces? Bueno, no está con nosotros la doctora Carolina. Les cuento lo siguiente simplemente para recalcar algo que es interesante para que lo sepan en el futuro. Es una señora de 82 años de edad. Hace 6 años hizo, 6 años no, esta paciente fue hace 20 años, muy simpática, sí, mamá de una colega, me buscó recientemente porque se estaba fatigando fácilmente, después de 20 años de estar brinconeando todo el día. Y venía con un dolor dorsal hace varias semanas y sobre todo una fatiga fácil. No ha tenido dolor de pecho, no ha tenido tos, no ha tenido mareos ni síncope. Cuando la examinamos, encontramos la explicación de su problema. Una frecuencia de 43 por minuto, rítmica. Con una buena... Eso, Carolina, está con nosotros. Le asignamos... Espérate un segundito, Caro, te asigno el... Ay, se me fue. Carolina, ya tienes el Profe, ¿me micrófono. escuchan? Bueno, perfecto, qué rico. ¿Te Sí, me acuerdas de la escuchan. paciente, Caro? ¿Te acuerdas de la paciente? Aló, adelante. Profe, que no sé, estoy acá, me tocó conectarme desde el celular. No te Se me preocupes. fue Bueno, el si no, portátil. bueno, Profe, ¿me escuchas? pero te estamos oyendo interrumpida. Ahorita les cuento entonces que esta paciente Hola. clínica, no te oímos interrumpido, qué tristeza, Caro. Bueno, esa paciente encontramos un punto rítmico, una bradicardia No me importante. escuchan. Ahora sí, ahora sí. Dale, adelante, Caro. Ella está en un sitio donde no hay un buen internet.
desafortunadamente. Bueno, esa paciente, al mirar el cuello, encontrábamos ondas A en cañón ocasionales. Entonces, ante un pulso rítmico, bradicárdico, con ondas A en cañón ocasionales, el diagnóstico clínico es bloqueo auriculoventricular de tercer grado. No hay otra cosa que explique esto tan claramente. Entonces, se le tomó inmediatamente con un dispositivo cardia que creo que todos los servicios de urgencia y demás seguramente en el futuro lo va a tener como se tiene un electrocardiógrafo. Esta señora le hicimos las 6 derivaciones al pie en el consultorio y pudimos hacer el diagnóstico de lo que estaba pasando. Claramente, las 6 derivaciones encontrábamos una frecuencia de 46 latidos por minuto y encontramos estas ondas P por un lado y por otro lado el complejo QRS disociados completamente, complejos QRS estrechos, un bloqueo auriculoventricular de tercer grado con un ritmo de escape supragiciano. Se le tomó el electrocardiograma de 12 derivaciones y mostró justamente esto. No tuve la oportunidad de conseguir ese electrocardiograma de 12 derivaciones para mostrárselo, pero lo más interesante, la remitimos para urgencia y esta señora ya tiene su marcapaso, se siente muchísimo mejor, volvió otra vez a su actividad y volvió a sentirse muy bien. De verdad que un recorderis, aprovechando este caso de esta semana, de este detalle semiológico, que no lo olviden, que en cualquier momento podemos hacer el diagnóstico y este es un recurso que está a nuestra mano y si no, la posibilidad de colocar en ese momento un iWatch y tomar un trazado de dedos le va a uno permitir exactamente hacer el diagnóstico al pie de la cama del paciente, de manera que esa es una posibilidad que tenemos en el futuro de acercarnos a nuestros pacientes. Bueno, no sé si hay algún comentario. Qué lástima que la doctora Carolina, que vio a esa paciente y que se emocionó mucho cuando logramos hacer el diagnóstico ahí sentaditos. A ver, Carolina, adelante, otra vez. Intenta. Carolina, ¿te oímos? Adelante, Caro. No, está en un sitio donde desafortunadamente no. Creo que de pronto tenemos un momentico para comentar este paciente. Felipe, ¿te animas? Felipe, ¿estás con nosotros? Sí. Vamos a asignarte el micrófono, por favor, a Felipe. Caracho, déjate que no soy capaz de... Aquí está, Felipe. Listo, Felipe, ya tienes el micrófono. ¿Nos ayudas con este paciente que fue muy interesante cuando tú nos los presentaste? Felipe. Hola, profe, ¿cómo está? Adelante. Gracias, Felipe. Sí me escuchas, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Dime. entonces este fue una paciente femenina de 38 años. Realmente no tenía ningún antecedente llamativo, solamente obesidad. Y el motivo de consulta de ella, pues realmente fue porque de hace 5 meses ya venía como presentando episodios de pérdida del estado de conciencia en múltiples consultas ambulatorias donde siempre le decían que no habían encontrado absolutamente nada. Y cuando consultó al hospital inicial que fue Clínica del Norte, llevaba 24 horas de un episodio de pérdida del estado de conciencia que fue precedido por dolor torácico. Allá en Clínica del Norte ingresó en malas condiciones, hipotensa, con falla ventilatoria. Inicialmente allá le habían tomado el electro que ya vamos a ver, no estaba tan maluca. Y este es el primer electro que tomaron allá en Clínica del Norte. ¿Cómo lo interpretaron? No tenemos mucho tiempo, nada que aprovechemos y le contamos rápidamente. Realmente, profe, pues lo que interpretamos allá, o por lo menos lo que habían visto los compañeros de allá de Clínica del Norte, fue que aunque se estaba viendo una taquicardia de complejos anchos, no tan anchos, pero sí como algo de que estaban ya teniendo de un QRS más prolongado, se veían unos latidos que son los que usted está señalando como por ahí al principio de la
del electrocardiograma, que no son como del todo normales y tampoco son como los que están en el resto, que parecen ser unos latidos de fusión, y en algunos también se alcanza a ver disociación auriculoventricular por unas ondas P, aunque hay más complejos ventriculares que complejos auriculares, perdón. Y pues incluso es llamativo porque desde este electrocardiograma también se alcanza a ver una elevación del STEN-ABR con un infradesnivel en múltiples otras derivadas, pues. Entonces, con este electro, los compañeros de Clínica del Norte lo manejan como una taquicardia ventricular por todos los hallazgos que mencionamos previamente, le ponen amiodarona y le hacen una coronariografía inicialmente donde describían una lesión del tronco de casi el 80%. Lo llamativo es que el doctor que la hizo, cuando vio las imágenes, no vio como tal una lesión que fuera excéntrica de una placa. Entonces, le pusieron incluso bastante nitroglicerina pensando que fuera un vasoespasmo y no respondió. Entonces, de ahí fue donde la remitieron acá al hospital y se le tomó el electro posterior, que si quieren me lo puede mostrar, profe. Este fue el electro con el que llegó acá al hospital San Vicente. Muy bien. ¿Y este paciente qué se le hizo aquí en San Vicente, Felipe? Profe, entonces acá se le hizo la angiografía nuevamente con IBUS y cuando se le hizo la IBUS sí se vio que tenía una lesión excéntrica de una placa aterosclerótica al 80% en el tronco distal. Y cuando se le puso el stent se le vio que tenía otra lesión ostial ahí en la descendente anterior. Y en este caso, cuando llegó al hospital ya estaba así en malas condiciones, llegó en choque, requiriendo soporte inotrópico, ventilatorio, o sea, tenía el comportamiento clínico de una paciente con un compromiso del tronco. Se le hizo la revascularización con 2 stents y se le hizo una ecocardiografía incluso después del evento, donde sí mostró que tuvo una severa disfunción sistólica con una fracción de eyección del 25%. Y Pero después de eso posteriormente, respondió súper bien. Después del stent ya ahí podemos ver el electrocardiograma posterior y pues realmente la evolución después de ese, porque incluso en la coronariografía fue in extremis, la paciente ya estaba casi a puertas de morirse y después de eso la evolución pues fue muy satisfactoria. perfecto. Muchísimas gracias, Felipe, hombre, por compartir ese caso tan especial. Nos acercamos ya a las 8 de la mañana y muy juiciosamente concluimos la reunión. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, algún comentario final. Doctor Lozano, Felipe, ¿quieres hacer algún comentario adicional? No, profe, pues Ok. recordar incluso pues de esos patrones de alto riesgo que pues miren que pueden ser como los que vimos con Marcela, que realmente muy oligosintomáticos, pero en este caso siempre tener en consideración el comportamiento clínico de choque, hipotensión, arritmias, incluso pues sostenidas que pues hablan de un compromiso más severo y pues este fue el caso más ilustrativo también que pudimos observar. Muchísimas gracias, Felipe. Bueno, jóvenes, hemos concluido nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias por la compañía. Muchas gracias a todos ustedes por compartirme los casos y sus electrocardiogramas. Por favor, cuando encuentren algo de lo cual aprenden, compártanlo, que luego lo socializamos y hacemos esta oportunidad de que todos aprendamos un poquito más. Muchísimas gracias a todos por compartir sus pacientes y también los artículos. Hasta la próxima.